naciones. Bueno, vamos a ver. Ahora en primer lugar Babilonia. ¿Se acuerdan de Babilonia ya? La de la Torre de Babel, la de la estatua de Nabucodonosor, esa Babilonia. Representa las religiones falsas. ¿Se acuerdan que allá había mucha idolatría? Vean, ahí dice, las religiones falsas y la idolatría. Es la codicia que vemos en la actualidad, que es el deseo irresistible de tener más y dedicarnos a la acumulación de cosas materiales en este mundo. Eso es lo que representa esa Babilonia, de siempre querer tener más y más. Y sobre todo ese tipo de cosas materiales. Esa fue una de las que vimos. La segunda nación mencionada fue Palestina, allá abajo. ¿Se acuerda que veíamos lo de la Gaza, la franja de Gaza, el Sinaí? Eso es. Esta representa la religión verdadera que ha llegado a ser apóstata. Ellos, habiendo pertenecido los palestinos, llegando a haber sido ahí vecinos, conocedores de la palabra, eso, se alejan y se van. Y aquí dice, en el resumen dice, y en el día de hoy encontramos a muchas iglesias que hasta repiten el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. O sea, se volvió, fue en una repetición. Y eso no es orar. Eso es repetir, recitar, mejor dicho. Eso es rezar. No es lo mismo rezar que orar. Orar es lo que hizo la pastora. No es repetir una oración ahí varias veces. Es eso, es en entrar en conversación, en intimidad con Dios. Y dice que este tipo de iglesias en realidad están negando la mayor parte de lo que expone el texto bíblico. Porque rara vez, como hemos visto en todos estos estudios y enseñanzas y predicas, realmente allá en las iglesias, en las misas, no exponen los textos bíblicos, tal cual el sentido de la palabra y tal cual el mensaje del Señor. Entonces dice aquí, son apóstatas, o sea que se han apartado de la Biblia, se han apartado realmente del verdadero sentido de las Escrituras, de lo que realmente dice la palabra de Dios. Y eso es lo que representa esta región de Palestina ya. Muy bien, la tercera nación que mencionamos en Isaías fue a Moab, ¿se acuerdan los moabitas? Y representan la religión formal, las que practican personas que tienen una apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia y el poder de esa piedad. Ellos dicen, no, sí, nosotros somos piadosos, pero hacen cosas, consultan chamanes, el tabaco, el tarot, ponen velas. Muchos que profesan ser cristianos podrían identificarse con una de estas tres opciones. Algunos dedican sus vidas a atesorar bienes materiales. Muchos creen que la bendición está en eso, en atesorar bienes materiales. Y ni pueden apartar su mirada de las cosas que ambicionan. Son presos de eso, de esa codicia. Otros han crecido en una iglesia que cree en la Biblia. Ojo con eso. ¿Se acuerda que eso lo vimos allá en Moab, no? Creen, que dicen creer en la Biblia, pero que se han apartado de sus enseñanzas. O sea, sí, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero no todo lo que se enseña ahí. No todo lo que dice la Biblia es para mí, eso tampoco. Hay que ponerle cacumen, entendimiento, eso no todo es para mí. Entonces se apartan de sus enseñanzas. Y otros finalmente asisten a una iglesia y siguen ciertos formalismos, ceremonias, rituales que pueden ser atractivas, pero que no tienen vida espiritual. Se vuelven en eso algo místico ahí. Siempre la misma cosa, siempre el mismo protocolo. Y ya, se les vuelve eso algo ahí de rutina, de costumbre. Y entonces los moabitas nos representaban eso, un poco ese costumbrismo que cogieron. La cuarta nación que tenemos es Damasco, ¿se acuerda ya? La capital de Siria, que se ha apartado, que representa la transigencia y es la posición que ocupan muchas de las iglesias hoy, pero damos gracias a Dios por aquellas que se están manteniendo firmes en la verdad.
Hay muchos que se oponen a la verdadera palabra, muchos que soy, y son eso, intransigentes. No, es aquí, es como, pero que eso no dice la escritura. Mire, la escritura se explica así sola. No, yo soy eso, como damas, yo tengo la razón, el Espíritu Santo se revela a mí y meten a Dios ahí en la mitad del paseo, que porque me habló, que porque me dijo. Dice, no es que le haya dicho, es que la palabra no es de interpretación personal, eso dice la misma palabra. Ya lo dice Pablo. Dice, no es para que usted la interprete a su manera, es lo que Dios quiere decir a través de ella, y él no tiene mensajes distorsionados, el mensaje es el mismo. Pero eso representa a Damasco, esa posición de algunas iglesias y algunas personas. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad. ¿Quién es la verdad que nos hace libres? Jesucristo. Y pues se mantiene una verdad, no, pero ahí dice la palabra, mire, leamos clarito, ahí dice clarito lo que... Pero hay algunos como esos que representan eso. En quinto lugar tenemos a Etiopía, ¿se acuerdan ya de la región abajo de Egipto? Que representa las misiones, ¿se acuerda que son los embajadores? Allá lo veíamos con los embajadores que van a otros sitios a predicar el evangelio. ¿Cómo necesitamos estar implicados en difundir la palabra de Dios? Eso, ser como ellos, embajadores, ir. Allá los mandaste en esos a Siria, allá donde los bien malotes, a predicar la palabra. Sexto, vemos a Egipto. En Egipto vemos que está esa sexta nación allá en Egipto, que representa el sistema de valores ahora del mundo, que define el mundo en sus propios valores. A Israel se le dijo que se mantuviera fuera de Egipto. ¿Se acuerda que esos fueron los que lo esclavizaron allá más de 430 años? Allá fue donde Abraham se metió en problemas. Cuando fue la primera vez con la esposa, Abraham la presentó como su hermana. Y se me iba metiendo en problemas con el faraón. Y me dijo, uy, hermano, casi me hacen barrarla. Menos mal, tome, le regalo todo esto y tírese de aquí. El apóstol Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, nos animó a que no amáramos al mundo, no amemos las cosas del mundo y sus deseos. Vean, ahí dice, ni las cosas que están en el mundo. Muchos cristianos tienen problema en esta área. Pero ¿y por qué no aquí las personas que yo conozco, las niñas también, y eso, hacen lo suyo, tienen lo suyo? ¿Por qué no? Yo también quiero lo que ellos tienen. Es que mire, al después van a sacar las uñas, vas a salir lastimada, no importa. Y bueno, mucho allá. Y por eso, por lo que le ofrece el mundo, no, venga, hay que vivir el ahora. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Comamos y bebamos. A fin de cuentas, mañana moriremos. Muchos dicen eso, comamos y bebamos hoy. Mañana moriremos y no, cuidado, no va a tener una vida eterna y no va a morir. Finalmente es un tránsito. De aquí o vamos para el cielo o para el infierno, no hay más sitios. Y en el infierno no es que esté muerto, está vivo y se siente quemándose todo el tiempo. Y no al mismo nivel de fuego, no hay unos a fuego bajo y otros a medio y otros a fuego alto. Muy bien. El resumen de la séptima, llegamos ahí al séptimo juicio, que fue ¿sobre quién? Sobre Persia. Allá, esa Persia que se tomó a Babilonia y representa el lujo. Muchos aman ese lujo, esa ostentación. Los medios, los persas, ¿se acuerdan? Esa ostentación de una sociedad que vive en abundancia. Ay, es que eso es lo rico, tener un buen carrito, viajar, tener muchas cosas. Y que lucha por una creciente prosperidad. No, venga, vamos a luchar es por eso. El éxito está ahí. Hay que ser gente echada para adelante. Y lo ven es ahí. Eso representa. Después teníamos allá la octava, ¿se acuerda que fue Edom? El hijo de Isaac, uno de los hijos, que representa la naturaleza carnal, controlada por las pasiones. Ese fue el que vendió su progenitura, su máxima bendición, un plato de lentejas. ¿Se acuerda que lo vimos allá? Muchas personas, dice aquí, hoy son esclavas de esa naturaleza, esclavas de sus pasiones. Uy, yo soy apasionado, estoy
Primero está eso y eso los pone ansiosos y eso los pone ahí, uy, yo quiero es esto y lo quiero y tal. Y actúa por pasión, como que no se sienta a meditar bien la cosa. Es muy apasionado en lo que se le ponga, lo apasiona y fuera de eso lo pone ansioso. Entonces, uy, eso es Edom, la octava que vimos. Finalmente, allá entre las finales, la novena fue Arabia, que representa que la guerra en nuestra sociedad contemporánea, hoy en el mundo hay dos grupos de personas. Hay aquellas que buscan la guerra y aquellas que se adhieren al pacifismo. Hay unas que dicen ser muy pacíficas. Venga, no, hagamos la paz, vivamos en paz. Y otras, no, hay que luchar, hay que tomarnos el poder por la vía de la guerra, del arma. Claro que la única diferencia que se puede apreciar entre esos dos grupos, entre los pacifistas y los guerreros, es que el grupo que defiende la paz está dispuesto a luchar por ella. Entonces es como una contradicción. Yo lucho por la paz como sea. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo así como sea? Sí, es que aquí, por ejemplo, aquí dicen que están el pueblo peleando por la verdadera paz. Dice uno peleando, manifestándose, eso es como contradictorio, ¿no? Si estoy peleando porque haya una paz en Colombia, peleando porque haya una paz. Como que no está bien definido. Ahí en 10º lugar, ¿qué vimos? Vimos el Valle de la Visión. ¿Se acuerda que es quién? Jerusalén. Y que no representa a la religión, sino a la política. ¿Se acuerda el anticristo que vimos que va a emerger como el líder mundial político? Eso representa allá, esa profecía sobre Jerusalén, la política. Algunos creen hoy en día que en la política encontrarán las soluciones a los problemas del mundo. Alguna vez yo escuché a alguien que inclusive pasó por esta iglesia, que decía que el ministerio actual, el vigente, es el ministerio de la política. Una vez se paró delante una vez de jóvenes, en un grupo de jóvenes, a decirles que el ministerio de hoy en día era la política. Hágame el favor. Ahí está, a ver. Y el 11, el último que vimos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ayer? Es la profecía que se refiere a Tiro, a Sidón, allá a los puertos, que era el comercio. ¿Se acuerda todo lo que es el comercio, el dinero, las transacciones económicas? Que representa ese comercio, como dice aquí, egoísta, que representa esos grandes negocios. Y diríamos que este es el gran pecado de muchas naciones hoy, eso. No hay que moverse, es eso, en el índole de los negocios, el comercio. Esto está para hacer plática. Muchos dicen que, decían que esta pandemia la mandaron los ricos justamente para eso, para sacarse ahí a todos esos pobres que no aportan y dejar como a la clase media alta, los que les producen plata a ellos. Bueno, entre todo un montón de teorías que dicen, que pues tampoco es cierto, pero la verdad es que mucha gente piensa que está en función de eso, tener negocios, ser el propio dueño de su empresa, pero, o sea, eso no es malo. Lo malo está es con qué finalidad quiere ser usted el dueño propio de su negocio. ¿Cuál es el afán suyo para tener la plata? ¿Por qué quiere prosperar? Ahí es donde está el problema. El problema no está en ser próspero. Dios no quiere que usted no sea próspero, todo lo contrario, Él quiere que usted prospere en todo. Dice que en todas las áreas. La cuestión es ¿para qué? ¿Para qué quiere usted prosperar? ¿Para qué tiene que estar bien en todo? Ahí es donde está el cuento. En esa respuesta es donde está el sentido de eso, de por qué quiere hacerlo. Porque ha habido mucha gente próspera en la Biblia. De hecho, Isaías era de una familia próspera. De hecho, el que vamos a ver, Daniel, también era de una familia bien, que tenía platica en Jerusalén. Entonces, como para qué quiere uno prosperar. ¿Por qué uno quiere prosperar en la vida? ¿Listo? Muy bien. Ya teniendo eso claro y habiendo hecho el resumen, ahí lo tiene, para que usted no se le olvide, si anda en alguna de esas o en muchas. Ahora sí nos adentramos al libro de Daniel. Y dice allí el libro de Daniel. Vamos a ver primero, otra vez, una cronología de los profetas. Vean, ahí lo tiene usted en ese cuadrito. ¿Sí lo ve el cuadrito? Vean, cronología de los profetas.
Y dice aquí en la parte inferior izquierda, profetas mayores en color aguamarina y profetas menores en amarillo. Eso de mayores y menores no era por importancia, era por el volumen, el tamaño del texto. Entonces los que tenían poquito tamaño pues lo llamaron menores y los que tenían más tamaño los llamaron mayores. Y esa clasificación se la dio fue la Septuaginta cuando Alejandro Magno, allá por los años 350 antes de Cristo, por esto es solo el Antiguo Testamento antes de Cristo, él le dio por hacer una biblioteca personal en Alejandría, allá. Entonces contrató a 72, por eso Septuaginta, viene de 70, realmente son 72, 6 de cada tribu de Judá, 6 por 12, 72, 6 nacidos, o sea, 6 hebreos de cada tribu, que tradujeran todos los 72 el Antiguo Testamento que había a esa época, siglo IV, por allá, antes de Cristo. Y todos tradujeron el Antiguo Testamento, todos, inclusive hasta Malaquías, desde Génesis hasta Malaquías. Y todos decían lo mismo, impresionante. Eso fue impresionante. Al hacer la traducción al griego, él lo leyó en el griego y decía, hola, ve, todos los 72 escribieron lo mismo, los puse a traducir y todos de los pergaminos, de los rollos que había, tradujeron la misma cosa. Entonces se conformó la forma, y eso hizo parte de la famosa biblioteca de Alejandría, que llevaba el nombre de Alejandro Magno. Esa es una biblioteca muy famosa que él mandó construir. De todo lo que conquistaba él, de todas las regiones, decía, traigan los mejores libros y tradúzcanmelos al griego para mi biblioteca personal. Entre esos mandó traducir todos los rollos de la Biblia, los rollos que había desde Génesis hasta Malaquías. Y esos que la tradujeron, los 72 de la Septuaginta, le dieron esta clasificación, porque esa no es la que tiene la Tanaj. La Tanaj hebrea no está ordenada de esta forma, está ordenada de otra manera. Ellos lo único que se parecen es en la Torá, que son los primeros 5 libros, o el Pentateuco. De resto, el orden que tiene la Tanaj hebrea, la original, no es el mismo orden con el que tenemos nosotros. Este orden lo tenemos todavía hoy en día. O sea que nosotros conservamos el orden de la Septuaginta. De eso que mandó a hacer allá Alejandro Magno para su biblioteca en Alejandría. Esta fue la clasificación que ellos hicieron. Vamos a poner los más grandes y los más chiquitos. Y los pusieron así, no les importaba el orden cronológico. Sin embargo, aquí sí más o menos trataron de ordenarlo, el que hizo este matachito que lo encontré en internet y que es muy didáctico. ¿Listo? Por esa razón fue que le cambió el orden ahí que usted tiene en la Biblia. Que dice, ay, pero la Biblia no va ordenada en orden cronológico. No, fue que a los de la Septuaginta les dio por ordenarla así, para Alejandro Magno. Seguro Alejandro Magno les dijo, ay, pónganme los más bultos al comienzo para saber los más gordos si me los leo o no. Y los de menor texto pónganmelo ahí al final, los más chiquitos. Más vaya uno a saber qué antojos tenía el Alejandro Magno. Y por eso la ordenaron así, la que usted tiene en su casita. Pero es en el orden original de la Tanaj hebrea. Y dice aquí, de lo que estamos viendo. Mire dónde está la flechita. Aquí estamos en Isaías. ¿Se acuerdan que estamos viendo el libro de Isaías? Ese libro fue escrito por Isaías más o menos del año 740 al 700. Acuérdense que estamos antes de Cristo. Entonces, él entre más se va acercando al cero, es más cerquita a Cristo. Entonces, 740 al 700 estaba Isaías, lo que hemos estado leyendo un poquito. Que él les dijo, miren, si no se portan bien, se los van a llevar 70 años cautivos a Babilonia, mejor cambien, no sé qué. Y preciso, trácate, ahí enfrente usted tiene a Daniel. Mire, y ahí enfrente de Daniel dice, caída de Babilonia por los persas. Aquí arriba dice, caída de Judá por Babilonia, y ahí ve como un rayo rojo en eso. Fue cuando los babilonios fueron y cogieron presos a los judíos que quedaban, a los de la región de Judá, tal cual les había dicho que Isaías, mire, años 600 más o menos, y el otro era 740, 130 años, por ahí les había dicho, miren, si no se portan bien, se los van a llevar presos para allá, y además van a durar allá presos 70 años. ¡Ya! Déjenme, efectivamente les pasó eso, vean, ahí cayeron sobre el año 600, 500, ¿cayó quién? Judá. Y dentro de esos que se llevaron a Judá presos, esclavos, ¿estaba quién? Daniel.
O sea que Daniel, que usted lo ve ahí en la flechita del 605 al 530 que escribió ese libro, llevó las duras y las maduras. Él vivió lo que Isaías había profetizado. Dijo a vainas, el Isaías tenía razón. Todo esto que nos está pasando aquí como esclavos que somos de Babilonia fue lo que dijo Isaías hace más de 130 años. Nos está pasando eso. Y Daniel escribe lo que está pasando ahí, que ya les había pronosticado. ¿Quién? Isaías. Y este es el que vamos a leer. O sea, ya leímos Isaías lo que les dijo que les iba a pasar. Y ahora vamos a ver a uno que es Daniel, que nos cuenta por lo que pasó. Dijo, venga, esto nos está pasando aquí arriba como esclavos. Y mire, esos que usted ve ahí, todos ahí para arriba, Ezequiel, Jeremías, Habacuc, todos vivieron en esa época. Jeremías la vivió, él era niño y se quedó ¿en dónde? En Jerusalén, porque a él no se lo llevaron para arriba. Él tenía 7 años y dijo, no hay chino que va. Eso es un gasto. Dejemos a los chinos y a los viejos. Pero Daniel sí tenía más o menos entre 16 y 17 años y al se lo llevaron y dijeron, ese sí lo ponemos a producir arriba, a trabajar, papá. Llevémonos a los que produzcan. Y Daniel fue entre esos de los que se llevaron para arriba. Jeremías se quedó. Entonces uno puede ver qué dice el que se quedó, Jeremías, y qué dice el que se fue y quedó allá de esclavo, Daniel. Otro es Ezequiel, man. ¿Cuántos años estuvieron allá, pastor? Presos, exiliados como esclavos en Babilonia. Mire, ahí abajo dice, 70 años. 70 años. O sea que Daniel se chupó todos los 70 años. Desde los 16, 17 años hasta allá todo. Y desde allá escribió el libro. No se sabe bien en qué año de todos esos del 605 al 530. Acuérdate que va hacia atrás. Fue que escribió si todo junto o al final un solo pedazo o a medida que iba haciendo, le iban pasando las cosas, las iba escribiendo. El hecho fue que Daniel escribió todo lo que le sucedió. La fecha exacta del libro no sabemos, pero fue en esa época. Ya estando usted ubicado en el contexto donde estamos, allá en la Babilonia, que fueron exiliados por no haberle hecho caso a lo que Dios le mandó a decir con Isaías, ahora sí procedemos a completar la introducción de Daniel. Usted ya está ubicado aquí en el tiempo y cómo estaba definido esa cronología que habían dicho los profetas. Bueno, vamos a leer lo que dijo en carne propia el que vivió la experiencia. Entonces uno dice, uy, allá es a donde nos vamos a adentrar. Pero un momentico, yo pongo aquí en silencio porque es que les da por prenderme el micrófono. Bueno, muy bien. Y dice, el libro de Daniel, ese libro de Daniel, son los mensajes que se representan revestidos de un rico ropaje simbólico. Está escrito en mucho lenguaje simbólico. Utiliza muchas figuras de animales, de eso, ya lo veremos. Y son comunicados en forma de visión. Entonces Daniel nos va a decir a nosotros, mire, tuve una visión o escribí o Dios me mostró en visión esto, en un sueño esto, tuve esto, o interpreté el sueño del rey esto, así. Este recibe a veces, a causa de esas visiones, ¿quién es este? Pues Daniel recibe a causa de las visiones un fuerte impacto emocional. O sea, de esas visiones que Dios le mandaba a Daniel, él se impactaba. O sea, eso lo afectaba en su parte emocional, sentimental y en su parte física también. Le causaba un efecto a Daniel. Eso lo nota uno en allá en capítulo 7, versículo 28 o capítulo 10, versículos 8 y 17. Y puede llevarlo hasta el desvanecimiento. A Daniel lo llevaba a sufrir como un desmayo o a sufrir alguna clase de trastorno o dolencia física de importancia. Era tan impactante lo que Dios le mostraba a Daniel en visión que lo afectaba su salud. Yo siento que me desmayo. Lo que hay veces nos da a nosotros como con la unción. Dice, uy, no sé, tuve una llenura del Espíritu Santo y sentí como un mareo, un fuego interior o un frío tremendo, algo, y esa vaina casi me... Otros se van al suelo y dicen, me cogí, me fui al suelo y temblé allá. Hay algunos que les pasa, eso le pasaba a Daniel. Lo hacía desvanecer así cuando Dios le daba profecía. Eso lo vemos allá también en capítulo 8, versículo 27, el 19, en Apocalipsis 1:17 cita sobre esto. Así que Daniel
se ve a uno como con semejanza de hijo de hombre, decía él. Y dice, con la visión que me ha dado, mire, por ejemplo, él decía, eso lo vamos a ver, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, decía el propio Daniel. Esa visión que me dio Dios me sobrevino en dolores y siento que no tengo fuerzas. Y eso es normal cuando uno está lleno de esa unción, ese poder, ese fuego que hay en uno queda como debilitado. Yo a veces le digo a la pastora, termino una prédica, a veces así, de estas del tiempo diario, de los cultos, digo que me siento así como sin fuerzas, de manera, tengo que dormir un rato, tengo que recuperar. Y así, mamá, ¿qué recuperarse? El chico, le digo hombre, que me quedo desvanecido, como sin fuerzas, esto es bíblico. ¡Ah! Aplástese a jugar. Y digo, bueno, está bien. Y le digo así, y se siente uno eso, como sin fuerza. Entonces, de esta manera se expresa el libro de Daniel, eso, con simbolismos, con visiones. Usted ya sabe, de eso va a hablarnos. Tuve una visión, interpreté un sueño, siento que me desmayo, que me faltan las fuerzas. Ya usted entiende, cuando vayamos a ver ya el texto en detalle, dice, es que así se expresa Daniel en el libro. En la etapa actual, que es momentánea y pasajera, ¿cierto? Que la etapa actual es momentánea y pasajera. Estamos de paso, peregrinos. El pueblo de Dios se encuentra sujeto a imperios humanos injustos, ¿sí o no? Estamos bajo el peso de los humanos injustos, el capitalismo, el socialismo, hay disfrazado de capitalismo, las dictaduras, bueno, autores de normas opuestas a la voluntad de Dios. Está sujeto a gobiernos que por conseguir sus propios objetivos pueden perseguir, torturar, pero un momentito, ay Dios, pueden perseguir, torturar y hasta qué, y hasta llevar a la muerte a los creyentes que confiesan abiertamente su fe. Eso está pasando. Allá en la ventana 1040 los musulmanes han decapitado gente por mostrar abiertamente uno y confesar la fe. Pero vendrá el día, y aquí habla, ¿no? En el día, ya usted ya sabe, la segunda venida, en que este mundo pase y el que repentinamente se manifieste el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo. Ese día, esa segunda venida, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y los muertos en Cristo resucitarán primero y dejarán de existir los imperios terrenales para que en su lugar el reino y el dominio. Mire dónde va a verse lo del rey. Mire, dice, ese día en que muchos de los que duermen, es decir, los que están muertos, resucitarán en los que creyeron en Cristo. Mire, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso lo vamos a encontrar en Daniel 12 a partir del versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Porque antes todo eso es para el pueblo de Israel. Hasta allá es que uno va a... ya es la iglesia. Daniel 12, no antes, ni 11, ni 9, ni no, 12. Y dejarán de existir estos imperios terrenales, el de la bestia, el del falso profeta, la comunidad europea, las Naciones Unidas, todo eso, para que en su lugar de ese, el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo, o sea, de Jesucristo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, a la iglesia y a los que ya van a creer del pueblo de Israel, cuyo reino es eterno. Y eso los vamos a ver lo que dijo Isaías 26, lo que dice Isaquel 37. ¿Ok? A todos. Dice allí, Daniel, las dos partes de que consta el libro, Daniel están formadas prácticamente en dos grandes pedazos, casi a mitades, realmente a mitades. Los primeros 6 capítulos, mire, la una de los capítulos 1 a 6 y la otra del 7 al 12. La primera parte, es decir, la del 1 al 6, es esencialmente narrativa. Daniel va a decir cuando llegó allá con sus amigos a Babilonia, que lo llevaron preso, los pusieron delante del rey allá de Babilonia, Nabucodonosor, empieza a narrar. Y más bien tiene un propósito así como didáctico, orientado
para usted y para mí a demostrar que la sabiduría y el poder de Dios están infinitamente por encima de toda posibilidad y comprensión humana. Y entonces usted va a ver allí, yo voy a ver también, que dice que estos que eran unos chinos, eran más sabios, 10 veces más sabios que los consejeros que tenían Nabucodonosor, que ya eran viejos. Y estos chinos resultaron ser más sabios que esos consejeros y Nabucodonosor dijo, chite para acá, mandó a degollar los que él tenía y dijo, póngame aquí a Daniel, esto sí sabe, eso dice, ese sí sabe, ese sí sabe. Entonces dice, eso, la segunda parte, o sea, del 7 al 12, va a haber todo ese simbolismo. Entonces llega y dice, la segunda parte contiene una serie de visiones simbólicas. Van a haber muchos símbolos de animales y todo eso allá del 7 al 12, que vienen a ampliar. ¿Qué nos van a ampliar? Y a desarrollar ciertas nociones que tenemos nosotros esbozadas aquí en la primera sección, pero ahora en un lenguaje de la exposición decididamente apocalíptico. Eso va a ser un complemento con el libro de Apocalipsis. Eso, del 7 al 12. Entonces uno va a entender por qué Daniel pasó primero por esos 6 capítulos para poder hacer de 7 al 12 y a qué se refería. Y qué le iba a suceder a su pueblo, a Israel. Y entonces allá después se va a comprender, porque habla también en ese lenguaje apocalíptico de muchas figuras animalescas que aparecen también en Apocalipsis, que ya vimos en otro Apocalipsis. Entonces esto decididamente nos va a ayudar a complementar. Primero, lo que ya habíamos visto que dijo Isaías en su libro. Segundo, lo que ya vimos en Apocalipsis nosotros. Y tercero, la aplicación para el hoy de Daniel. Dice uno, oh, qué belleza. Ahora, hasta el momento actual, ya les decía yo, no hemos podido establecer con certeza la fecha de composición de ese libro. Pudo haber sido allá del 605 al 530 pedacitos o al final. Las opiniones de muchos expertos, de estudiosos de la Biblia están como divididas en este aspecto. Mientras unos lo datan de los años del exilio babilónico hacia allá en pleno exilio, otros lo atribuyen a una época bastante posterior. Dicen, no, ese libro se escribió ya después, ya cuando Daniel ya estaba viejo, lo escribió todo. No se sabe a ciencia cierta cuándo, pero el autor es Daniel. Las repetidas alusiones que hacen en el libro a la profanación del templo, allá Daniel hace repetidas alusiones en capítulo 9, en capítulo 11, ahí están los versículos, pueden relacionarse con la persecución promovida por Antioquio IV, Epífanes, allá los que iban a quitarle después el imperio a estos, a los medopersas. Entonces dice, vainas, pudo ser en esa época por lo que escribe ahí en el libro. Pero la fecha exacta no sabemos. No nos interesa la fecha exacta. Sabemos que fue de esa época que aparece ahí en el recuadro. 605 al 530 y que cuenta la historia cuando estuvo allá preso en Babilonia y lo que va a suceder en tiempos apocalípticos, que es para la segunda venida del Señor, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando usted ya tiene todo este contexto, dice, no, ya sé para dónde nos embarcamos. Entonces, los que se quieren embarcar aquí en Daniel y vivir esta experiencia como la hemos hecho en esta introducción, le vamos a dar gracias a Dios con un fuerte amén.